Buenos días, hermanos. Podemos ir abriendo la Biblia en Éxodo capítulo 20. Listo, Éxodo 20. Pero antes de eso vamos a hacer como un recordatorio de qué estaba pasando en ese momento. Listo. Todos han leído Éxodo, ¿cierto? Saben la historia de Moisés. Fue perseguido de niño, lo salvaron, fue a las aguas, lo acogió la hija del faraón, creció en la corte del faraón y luego se da cuenta que él es un israelita y que su pueblo lleva sufriendo 500 años de esclavitud. Y él se autoproclama el salvador de su pueblo. Y resulta que mata a un egipcio. Y eso le cuesta salir de Egipto. Y estuvo 40 años trabajando en el desierto como pastor de ovejas. Esos 40 años Dios lo utilizó para moldear el carácter de Moisés. Hasta que llegó el momento de que Dios dijo, es el momento de sacar a mi pueblo de Egipto. Y es ahí donde él dice, bueno, pero entonces yo qué voy a decir, ¿quién eres tú? Simplemente es a decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y va y hace lo que Dios manda a Moisés. Y hay una lucha de dioses, entre comillas, porque el verdadero Dios, como lo dijo el pastor Wilcar hace 8 días, es Dios Jehová, ¿cierto? Es el verdadero Dios de Israel y de nosotros. Pero hay una lucha. ¿Por qué una lucha? Porque ustedes vieron las plagas y han leído las plagas de Egipto. Cada plaga de esa es Dios manipulando, manejando los supuestos dioses de Egipto, mostrándoles a los egipcios, yo soy el verdadero Dios. A esos que ustedes están adorando, esos de cabeza de rana, de cabeza de toro, de cabeza de vaca, de todos esos que tenían animales allá, miren que yo acabé con el ganado. Yo les mandé ranas. Ustedes dicen que el Nilo es un Dios para ustedes porque les genera el agua. Yo la convertí en sangre. Entonces es Dios manipulando esos falsos dioses que tenía en Egipto y mostrándole a su pueblo verdaderamente quién es Dios. Y así llega el proceso de salir de Egipto. Salen victoriosos, los egipcios se despojan de sus oros, de sus pertenencias y le entregan eso al pueblo. Ellos salen y salen victoriosos y empieza esa procesión en el desierto. Y ahí el carácter del pueblo es probado. Es más, ellos mismos prueban a Dios porque salen renegando y después empiezan un proceso tremendo con Dios. Dios muestra su poder abriendo el mar. Para esta generación de israelitas no había duda. Ese es el verdadero Dios. Ese es el Dios de Israel. Es poderoso. Hasta que llegan al monte Sinaí y es ahí donde Dios va a cerrar el pacto con su pueblo. Es ahí donde Dios va a decir, bueno, yo los traje hasta acá y ahora yo voy a hacer un pacto con ustedes. Entonces yo les voy a leer más o menos qué está pasando en el capítulo 19. En el pasaje que vamos a estudiar, que es el 20 del 4 al 6, antes de este pasaje está el capítulo 19, donde el pueblo llega al Sinaí y es donde el Señor le dice a Moisés que le diga estas palabras al pueblo. Escuchen esto. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Miren, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Ahí les está hablando Dios. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí reino de sacerdotes y una nación santa. Después que el pueblo escuche estas palabras del pacto de Dios con ellos, el pueblo respondió a una sola voz. Miren el compromiso cómo se cierra. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Eso quiere decir que el pueblo estaba escuchando la voz de Dios y están escuchando, ustedes van a ser para mí una propiedad, ustedes van a ser mi pueblo y ustedes van a mostrar a las demás naciones quién es el verdadero Dios. Por eso ustedes van a ser una nación santa y van a ser un reino de sacerdotes. Dios, al escuchar que el pueblo cumpliría con lo pactado, llamó el Señor a Moisés para preparar el pueblo durante 3 días. Porque él descenderá de la montaña y allí iba a mostrar su poder, como está escrito en Éxodo 19, 10 al 13. Y miren lo que dice el Señor. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, y diles que laven sus ropas
y que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, y diles que suban al monte, y que si quieren y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que toque será condenado de muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque de la larga trompeta. Entonces Dios está diciéndole a Moisés, dile al pueblo, al tercer día, cuando yo descienda al monte, van a subir hasta cierta parte, porque yo voy a hablar directamente al pueblo. Entonces, cuando Moisés baja del monte, da las últimas instrucciones al pueblo: laven las ropas, no tengan relaciones sexuales y prepárense para el tercer día. Al llegar la madrugada del tercer día, Dios desciende al monte Sinaí como lo prometió. Dice Éxodo 16:19, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta se puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios respondió en el trueno. O sea, si uno pone su imaginación, esto es algo poderoso. Dios descendió al monte. Hay relámpagos, hay una nube densa, se escucha una trompeta sonar fuertemente, y es en medio de eso que el Señor da los 10 mandamientos. Uno tenía la idea que era cuando Moisés bajaba con la tabla, pero no, eso es después. En este momento, tanto Moisés, Aarón y todo el pueblo estaba escuchando los 10 mandamientos. Entonces, después de que pasan los 10 mandamientos, el pueblo está atemorizado, porque están viendo el esplendor de la gloria de Dios. Y le dicen a Moisés, no, ¿sabe qué? Hable usted con él y usted luego nos habla a nosotros, porque estamos asustados. Y Moisés les dice, no se asusten, porque Dios los está probando a ustedes, para que tengan temor de Dios y no pequen contra él. O sea, Dios está mostrando su poder. Ustedes no están viendo a cualquier Dios. Ustedes no están viendo a los dioses de Egipto que yo derroté. No. Aquí están viendo a Dios poderoso, bajando en una montaña, haciendo temblar una montaña y hablando directamente al pueblo. Entonces es ahí donde llegan, es el contexto de lo que está pasando en los 10 mandamientos. Entonces ahora sí, vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 6. Capítulo 20, versículos del 4 al 6, gracias. Entonces dijo el Señor, no tengas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Entonces, aquí está el segundo mandamiento. No tengas ningún ídolo. O otras versiones, no te hagas imagen, ni nada que guarde semejanza. Arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Pero ¿qué significa este mandamiento para nosotros hoy? ¿Qué es lo trascendente de este mandamiento para nosotros? Porque cuando yo miro y escuchamos y aún hemos sido duros con los católicos, gracias a Dios yo no soy católico ya, porque es que yo no tengo ídolos para postrarme, ni tengo un pedazo de yeso ni una madera. Pero resulta que es más peligroso para nosotros hoy no tener esas imágenes y esos yesos. Y ustedes pueden preguntar, ¿cómo así, John? Porque es que yo no adoro ya eso. Dios me hizo libre de esos ídolos. Pero resulta que
el Señor aquí está diciendo, miren, en el primer mandamiento, yo soy el único Dios que existe. No van a tener otro Dios junto a mí. Y aquí les está diciendo, ojo, si ustedes me van a adorar, ustedes no se pueden hacer nada, ninguna imagen que traten de tener, de fabricar, que digan, este es Dios y este Dios adoro. Porque si ustedes pueden ver el capítulo 19, ellos ¿qué vieron? El pueblo ¿qué vio? ¿Vio algún animal? ¿Alguna persona? No vio a nadie. Sentía la voz de Dios potente y su poder, pero no vio ninguna imagen. Entonces, para un israelita, hacer una imagen de Dios, ustedes se imaginan un Dios que es capaz de mover una montaña. Y los invito a que busquen en Google el monte Sinaí para que vean el esplendor de esa montaña, que la sacude. Y me van a decir que ustedes van a hacer una imagen de mí, que pueden meter en el bolsillo y sacarla cuando pueden y manipular cuando quieren. Es imposible que ustedes hagan una imagen de mí. Y mucho menos de cosas que yo creé, cosas que están en el cielo, cosas que están en la tierra y cosas que están en el agua. Es imposible, porque serían iguales a los egipcios. Pero tenemos claro qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo para nosotros? Un ídolo es cualquier cosa que tiene más importancia en nuestra vida que Dios. Es lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra mente y aficiones. Un ídolo es algo que sin lo que no podemos vivir. Debemos tenerlo, como sea debemos tenerlo. Tenemos que conseguirlo. Es más, nos impulsa a quebrantar normas que nosotros antes respetábamos por tener ese ídolo. Ustedes se imaginan, el pueblo de Israel, después de que escucha eso, pasan unas páginas y llegan a Éxodo 32 y Moisés se está demorando porque subió a estar 40 días y 40 noches con el Señor, se está demorando y el pueblo entra en un desespero. No, necesitamos a Dios. ¿Y sabe qué hacen? Le dicen a Aarón, háganos un Dios. Y Aarón le dice, bueno, entonces denme el oro que recibieron de los egipcios. Y le entregaron todo, oro, todas las joyas. Y Aarón le hace un becerro. Miren, hermanos, no hace nada. Dios acaba de mover un monte, sacudir un monte, sentir la voz de Dios como una trompeta, sentir tanto temor que dice, no, hable usted, que nosotros sentimos que vamos a morir cuando escuchamos la voz de Dios. Y aquí este pueblo que acaba de ver todo el poder, vea, no hay ninguna generación de hombres y mujeres, niños, abuelos, que hayan visto tanto despliegue de poder de Dios. Y ya, unas páginas en Éxodo, están haciendo un becerro. ¿Y sabe cómo lo presentaron? Aquí está el Dios que lo sacó de Egipto. ¿Cómo así? No te hagas imagen. Y ese mandamiento ya está quebrantado. A lo que más podían hacer, ya lo hicieron. Quebrantaron ese mandamiento. Es más, hacen fiesta, celebran, ofrecen holocaustos a esa estatua. Y Dios le dice a Moisés, irónicamente, baja, que ese pueblo que tú sacaste de Egipto ya se pervirtió. Ya está pervertido. Y el Señor dice que va a derramar su furor, su ira sobre ese pueblo y va a sacar un pueblo de Moisés. Y Moisés intercede por su pueblo. Dice, no, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones? Tú eres un Dios misericordioso. Perdónalos. Y los perdona. Dios dice, listo, yo los perdono. Pero igual van a recibir un castigo. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley ya escritas por el dedo de Dios. Imaginen, acaba de interceder por su pueblo, pero cuando llega y ve el pueblo, ve tanta perversidad en lo que están haciendo porque querían tener a Dios, pero habían escuchado que Dios no puede ser adorado de esa forma. Y dice, ¿qué es esto? Y quiebra la ley, las piedras de la ley las quiebra. Coge ese ídolo, lo tritura, lo echa en agua y le hace beber eso al pueblo. Y hace una raya y dice, el que esté con el Señor ahora, está con nosotros. Todos los levitas estuvieron, los demás perecieron con la espada. Hermanos, esa es la consecuencia de la idolatría. Pero nosotros no nos hacemos esos ídolos. ¿Quién de aquí se está postrando delante un yeso? ¿Cierto que no? Ninguno. Ojo, y no quiero llevar eso al extremo,
porque ahorita nos mostraron un cuadro del hijo pródigo. Entonces yo no puedo tener eso porque eso es una imagen. No estoy diciendo eso. No, eso es arte. Arte. Pero si usted utiliza ese arte como canal para decir, este es mi Dios y yo me comunico con él, eso es idolatría, ¿cierto? Pero vamos a ir un poquito más allá. Si idolatría es querer algo y si no lo tengo yo sufro, póngase a pensar en esta mañana, hermanos, cuando a usted le tocan algo de su vida y usted se incomoda, usted llora, le da rabia, sufre. Hermanos, entonces en este momento usted está descubriendo que usted es un idólatra. Si usted su trabajo lo tiene por encima de Dios, si usted sus hijos lo tienen por encima de Dios, el dinero, cualquier cosa, póngale el nombre que usted quiera. Si usted es completo con eso, que usted dice, si yo tuviera esto, sería feliz. Si yo tuviera esto, estaría pleno. Usted está quebrantando el segundo mandamiento. Usted es un idólatra. Porque usted es el que le está dando a esa cosa que usted necesita, la está colocando como una deidad. Usted se está inclinando a eso. Usted sufre con eso. Si yo no tengo eso, que si yo pudiera estar más tiempo con él, es que mi trabajo y negocia y una cosa. Miren, es igualito como en la antigüedad. Ustedes saben que en la antigüedad los dioses falsos le pedían sacrificio de los hijos, ¿cierto? El primogénito, algo que Dios aborrecía. Cuando usted tiene un trabajo, una actividad, y usted le dedica todo el tiempo a eso, y usted voltea a mirar su familia, usted está sacrificando su familia. No hay ninguna diferencia como en tiempos antiguos. Está sacrificando todo por ese ídolo. Entonces, el propósito en esta mañana es mirar nuestro corazón, porque el pastor Wilcar nos decía eso. El problema está acá. Juan Calvino decía, el corazón del hombre es una máquina, una fábrica de ídolos. Antes de conocer al Señor, yo fui un idólatra de la droga y todo un montón de locuras. Cuando conocí al Señor, dije, bueno, eso ya está listo, ya estoy bien. Pero es mentira. Cada vez que yo me metía más con el Señor, más ídolos brotaban de mi corazón. Tenemos que mirar cuáles son los ídolos que están por encima del Señor. Hermanos, y no estoy hablando de nada malo. Es más útil las cosas que disfrazamos de buenas. No, pero es que como me vas a decir yo que amar a un hijo es idolatría. Sí, si lo llevas al tope, por encima de Dios. Porque ¿quién no sufre con un hijo? Todos sufrimos, ¿cierto? Pero si llega el momento que ya ni duermo, ni como, ni puedo hacer nada, entonces ¿qué significa eso? Estoy idolatrando a mi hijo y fuera de eso estoy desconfiando de Dios, que es soberano y que tiene el control de mi familia. Soy un idólatra. No hay ninguna diferencia. Aún la comida. Cuando comes y hay un desespero porque quiero seguir picando, como me pasa a mí, soy un idólatra de la comida. Me rindo a eso. ¿Por qué? Porque no puedo decir no, sino que cuando la miro me seduce. Soy un idólatra. Y vamos a ver un ejemplo en el libro del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, para que veamos cómo en el Nuevo Testamento aquí desnuda Dios el corazón de un hombre como lo desnuda con nosotros. Mateo 19, versículos 16-24. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y miren el joven, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren el joven lo que dice, todo eso lo he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Y dice el Señor, les aseguro, comentó el Señor a los discípulos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles mandamientos faltaron aquí que el joven no? Pues él dijo que había cumplido todos, pero
ahí faltaron unos que eran: no codicies, no tengas otros dioses, no tengas un ídolo, no uses el nombre del Señor de Dios en falso, y recuerda el sábado para consagrarlo. ¿Qué mandamiento estaba quebrantando este joven acá que supuestamente cumplía todos? Codiciaba. Y en el Nuevo Testamento, codiciar es igual a idolatrar. Idolatrar. Era tanto el amor a su dinero que despreció el llamado del Señor. Tenía tanta su seguridad en sus riquezas y en su justicia que no quiso seguir al Salvador. Ve y vende todo lo que tienes. Ahí le tocaron el ídolo al hombre. Jesús es muy sabio. Yo me imagino la cara de Jesús mirándolo. No, yo cumplo todo eso desde joven y te falta. Tienes las riquezas como ídolo. Y eso no te deja seguirme. Y eso no dejó que el joven siguiera al Señor. Entonces miren que aún desde el Nuevo Testamento uno ve que hay idolatría. El corazón de nosotros se aferra a cosas. Y cuando esas cosas son tocadas por el Señor, hay dos cosas que hacemos. O nos arrepentimos y pedimos perdón, o seguimos aferradas a ellas. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Porque hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Y yo sé que así como mi persona, cuando estaba haciendo esto, que lo compartí ahorita con el pastor Wilcar, me mostró un montón de ídolos que yo tengo, que mi esposa me ha tocado y que me ha dado rabia con ella. Pero es porque me los ha tocado. Porque se ha metido en ese lugar santo donde yo le rindo culto a esos ídolos. Y cuando ella me ha dicho: ojo, eso es así, y yo me pongo rojo y arrugo las cejas y hablo un poquito duro, es un ídolo para mí. Es un ídolo para mí. Ahora vamos a ver el segundo punto ahí en ese mandamiento es: yo soy tu Dios, soy un Dios celoso. No adores, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Quiénes aquí han sentido celos? A ver, los esposos. Vamos a empezar por los esposos. ¿Han sentido celos? Los celos en la Escritura dicen que es pecado, ¿cierto? Pero el celo de Dios es un celo santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús llegó al templo y volcó todas las tiendas y un celo por Dios, ¿cierto? Un celo por la casa que es para oración. Aquí el celo de Dios es un celo por su gloria, un celo por su honra, un celo por lo que es Él. Porque cuando uno hace un ídolo y se postra y lo adora, Dios reclama esa adoración, porque esa adoración le pertenece a Dios. Es un Dios celoso. El celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. Dios es celoso con todo derecho porque Él no está dispuesto a compartir su lugar de supremacía en el universo con nadie. Él es el único digno de recibir adoración. Dios no acepta que se le sirva a Él y que al mismo tiempo intentemos servir a otros dioses. Él no tolera que se le niegue el respeto que merece ni la gloria que le pertenece. Es decir, Dios no es celoso de lo ajeno sino de lo propio. En el caso de Dios, esto es correcto porque Él es dueño de todo. Tiene todo el derecho. Él puede reclamar toda la gloria, alabanza, adoración, fuerza, mente, corazón y todo lo que existe. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Él no permite nada. Es una falta de respeto con Dios si usted le dedica más tiempo a otras cosas. Si para usted Dios está en segundo plano, no me interesa. O lo quiere manipular como un ídolo, sacándolo cuando verdaderamente se ven apuros. Eso es una falta de respeto para Dios. Y Dios dice: yo soy celoso, soy celoso. Y uno ve eso cuando en Oseas, él coge un profeta que lo manda a casar con una prostituta para mostrarle al pueblo cómo se siente él. Y es que en la Escritura, ¿saben cómo ve Dios la idolatría? Como una relación entre esposo y esposa. O sea que cuando usted se rinde a su ídolo, usted está haciendo adulterio. Está adulterando espiritualmente contra Dios. Así lo veía en Oseas. Ese pueblo se rinde en las calles con cualquier ídolo. En Jeremías dice que los niños iban, cogían la madera, el papá
hacía una cosa, la mamá hacía las tortas, hacían un ídolo, lo colocaban y se rendían delante de él. Nuestra adoración solamente es a Dios. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Y ese es el detalle de esto. Creer que podemos coger a un Dios todopoderoso, minimizarlo y creer que lo puedo manipular como yo quiera. No, hermanos, Dios no se deja manipular. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. El pueblo estaba en batalla, perdió una batalla. ¿Y sabe qué hicieron? Cogieron el arca y dijeron, si llevamos el arca, ganamos la batalla. Entre líneas, ¿qué está haciendo el pueblo ahí? Un amuleto para ganar. Y llevan el arca, lo llevan y hacen un sonido de voz de guerra y hasta el otro pueblo se asusta. ¡Ay! El Señor está con ellos, traen el arca. Y para sorpresa de ellos pierden la guerra. Es porque Dios no se deja encuadrar, no se deja meter en un cuadro para creer que yo lo puedo utilizar como yo quiera a mi conveniencia. Eso es imposible. Nosotros le servimos a Él. No es que Él se postra y nos tiene que adorar a nosotros. Eso es lo que creemos por la caída, por nuestro pecado, pero no es así. Pero entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es la comunión con Dios en la cual los creyentes por gracia centran la atención de su mente y afectos de su corazón en el Señor, glorificando a Dios con humildad y en respuesta a su grandeza y a su palabra. Dios es muy grande, es muy poderoso y ha sido bueno con nosotros. Nada merece más adoración que Él. Y nuestra oración en esta mañana tiene que ser eso. Señor, arranca esos ídolos. Hermanos, y a veces duele. Cosas que yo me he rendido por tanto tiempo, que las he tenido seguras, que las he guardado, que nadie me las toca. Cuando el Señor dice, ojo, eso es idolatría, te lo quito, eso duele, porque hay un proceso. Por eso el Señor en Oseas dice, yo te llevaré al desierto, como en tus antepasados, recordando a cuando salieron de Egipto, y allí te voy a seducir, te voy a volver a enamorar. Y es que amar a otros ídolos es no amar a Dios. Porque el mismo Señor Jesús dice, no se pueden servir a dos señores. No le puedes servir a las riquezas y a Dios, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. Y ahí les da la enseñanza de que no se preocupen por nada. Yo tengo el control de todo. Yo sé que tienen que comer, tienen que vestir. Yo sé eso. Por eso miren las aves del campo, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Mi Padre las alimenta. Nos valen mucho más ustedes que esos animales. Por eso les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. No se preocupen, no se rindan a esas cosas, porque ¿cuántos estamos rendidos al trabajo o desesperados porque tenemos que comer y entonces hasta faltamos, como decíamos ahora, una norma y hasta robamos y quebrantamos otro mandamiento, a llegar al extremo de hacer eso? Pero Dios está diciendo, no se preocupen, búsquenme a mí primero. No hagan esas cosas como Dios de sus vidas. Búsquenme a mí. Ya terminando el mandamiento, dice, el castigo de 3 y 4 generaciones, el amor por 1000 generaciones. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 2, 3 generaciones, ¿cierto? Por 1000. Miren el balance ahí. Cuando son malvados y me odian, yo visito la 3ª y 4ª generación. Pero si me aman y guardan mis mandamientos, yo los amo por 1000 generaciones. Eso se traduce por siempre, por siempre. Pero yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, y espero que Dios nos ayude con esto. ¿Quiénes creen en las maldiciones generacionales por este pasaje? Porque dice, visitaré, ¿cierto? Hermanos, no es así. Ese pasaje ha sido mal, esa porción de este mandamiento ha sido mal utilizada para meter un terror en la iglesia de yo pequé y está condenada mi generación. Mire, si mi generación está condenada, es por el pecado de Génesis 3. Todo el que nace pecador. No se hace más pecador porque yo peco. Nace pecador. Lo que está diciendo aquí el mandamiento es, si ustedes incumplen ese mandamiento, toda su familia va a ser afectada.
No es que se transmite por ADN o por relaciones sexuales. No, es que miren, cuando yo fui drogadicto, yo era el que abusaba de la droga. Pero mi pecado dañaba a toda la familia. Maltrataba a mi esposa. Y mis hijos sufrían. ¿Quién estaba cometiendo el pecado? Yo. Pero mi generación siguiente sufría por mi pecado. No queriendo decir que ellos tienen que darle cuenta a Dios por su pecado. Es mi pecado. O miren, cuando usted le rinde culto al yo, y usted es orgulloso, y si le tocan ese orgullo, vuelan las ollas para todos lados. ¿A quién afecta ese pecado? ¿A usted solo? A todos, a su esposa, que se siente maltratada, que le está dañando las ollas. No solamente eso, sino que le está metiendo un terror porque está viendo a su esposo convertido. Entonces el pecado de su esposo afecta a toda la familia. Toda la familia. Y Dios le está diciendo, no es así. Por favor, si ustedes me aman, porque como dicen Romanos, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, lo que debemos de entender en este texto es que se trata de un principio y no de una condición irreversible. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. Al principio habría una consecuencia por la maldad y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero esto no era en absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serían condiciones irreversibles para los hijos. En Deuteronomio, el Señor dice, el padre será castigado por sus pecados y el hijo será castigado por sus pecados. Si mi hijo hoy no camina con el Señor, no es por culpa mía, no. Sí, él tuvo un momento en su infancia donde sufrió por lo que vivió conmigo, pero en ese momento él ha tomado la decisión de no seguir al Señor. Entonces, él tendrá que dar cuentas al Señor. En conclusión, hermanos, tenemos una esperanza para corregir esa idolatría en nuestro corazón. Y se encuentra en Romanos capítulo 5. Esa esperanza se nos da porque Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Como dice en Ezequiel 36:25, yo rociaré con agua pura y quedarán purificados y los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón, un nuevo corazón, les infundiré mi espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Si nosotros nacimos de nuevo, tenemos a un Dios que nos ha vuelto de la muerte a la vida y que ahora nos llama para que nuestra adoración sea única y exclusivamente para Él, porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él es la gloria, a Él nos rendimos, a Él nos postramos, a Él glorificamos, porque Él es el Señor. Por eso nacimos de nuevo. Y si hoy decidimos sacar todos esos ídolos y tirarlos delante del Señor y decir, no queremos más estos ídolos, porque esos ídolos nos traicionan, por esos ídolos sufrimos. Señor, yo quiero adorarte a ti. Va a haber un momento que esos ídolos nos pelearán de nuevo, nos van a matar el ojo para decir, venga, otra vez donde mí. Pero el llamado en esta mañana, hermanos, es, metámonos con el Señor. Oración, lectura bíblica, memorización de la Escritura, pidiéndole que Él reine en nuestro corazón y no terminemos adorando lo vano. Amén.